He escogido esta obra por tres razones. Primero, por el personaje que está representado. Segundo, por las circunstancias que se dieron en su ejecución. Y tercero, por el tratamiento de restauración que ha sido aplicado a esta obra. Si hablamos de la representada, ella es Isabel de Braganza, fue reina consorte de España. Fernando VII tuvo 4 esposas. Ella fue la segunda esposa de Fernando VII. Era hija de los reyes de Portugal y lo que sucedió fue que ella llega a nuestra corte porque la primera esposa de Fernando VII fallece sin descendencia y entonces hubo, digamos que bastante prisa por buscarle otra esposa para que le diera herederos y la eligieron a ella. Fue una cosa un poco apresurada. Ella era sobrina de Fernando VII, vino sin dote a la corte y además parece ser, dicen en la época, que no era una mujer muy agraciada físicamente. Entonces los madrileños, digamos que no, de la época, no la recibieron exactamente con los brazos abiertos y le dedicaron unos cánticos populares para cuando ella vino que decía: pobre, fea y portuguesa, chúpate esa. Pero la verdad es que la mujer tenía bastantes más virtudes aparte de esto. Era muy culta, era una mujer muy culta y era una grandísima aficionada a las bellas artes. De hecho, ella misma pintaba, era pintora, y en cuanto viene aquí a España la nombran académica honorífica de la Real Academia de San Fernando. ¿Y por qué es tan especial esta mujer? Porque, bueno, ya sabéis que en la historia en general las mujeres parece que siempre están, ¿no?, en un segundo plano. Y en la creación de este museo pasa lo mismo, ha habido ciertas mujeres que han tenido un papel muy relevante. Isabel de Braganza es una de ellas. Varios autores, incluso Madrazo y Barrón, apuntan a que en realidad fue ella la que le sugiere a Fernando VII que cree un museo como el que conocemos ahora, el Museo del Prado, en aquellos entonces Real Museo de Pintura y Escultura, porque queda impresionada cuando viene a España de las colecciones de arte que tenía el rey. El museo se inaugura en 1819, el año que viene vamos a celebrar el segundo centenario de la institución y ella muere justo en diciembre del 18, o sea que en realidad su gran obra no llegó a verla. Este es un retrato póstumo. La verdad es que la pobre mujer llega aquí con 19 años y se muere de parto solamente 2 años después. Su marido encarga este retrato en 1825, ya llevaba ella fallecida 7 años. La obra se concluye en 1827, pero no del todo. El artista Álvarez Cubero fallece antes de poder terminar la obra por completo. La obra está completa en cuanto a lo que son formas, volúmenes y todos los detalles escultóricos, pero si se fijan, lo que no se terminó de hacer fue el pulimento. Sobre todo se ve muy bien por ese lado, el brazo, toda esta parte de aquí. Hay muchísimas huellas de herramienta. Para una obra del siglo XIX y una obra de este artista, que tenemos muchos ejemplos, esta escultura debería de tener una superficie finísimamente pulida, finísimamente acabada. Y si se fijan, tiene una textura bastante impropia para lo que sería este tipo de obras. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues bueno, esta obra la habían encerado y claro, la cera tiene además, si ustedes tienen cualquier mueble encerado en casa, saben que tiene como una adhesividad residual. Claro, le va cayendo polvo y para refrescarla pues le daban otra capa de cera encima para repulirla, pero no quitaban la suciedad que ya había. Esto sucesivamente. Y luego ya al final, como debe ser que con la cera no le sacaban el pulimento que querían, pues ya al final tenía una buena capa de barniz. Entonces, cuando uno veía esta escultura, era difícil ver que era de mármol blanco, tenía un aspecto muy amarronado, anaranjado, sucio. Entonces, lo primero que hicimos desde el punto de vista de restauración es acometer una limpieza para quitar todos esos recubrimientos, todas esas sustancias que no eran propias de la escultura y quitarle también toda esa suciedad que estaba atrapada entre capa y capa. Para quitar las capas de resina de barniz utilizamos disolventes o mezclas de disolventes orgánicos que simplemente aplicamos a hisopo. Eso quiere decir que es con un algodón empapado en la mezcla y poco a poco vas retirando, vas disolviendo el barniz que tú quieres quitar y vas respetando las capas subyacentes. Para cuando llegamos a las capas de cera, pues claro, ya esa solución no era suficientemente efectiva. Tuvimos que utilizar otras mezclas de disolventes y ya, como estaba muy endurecida la cera y muy envejecida, tuvimos que hacer aplicación de mezcla de disolventes, pero por geles, es decir, se gelifica la mezcla y se puede dejar sobre la superficie para que actúe más tiempo, reblandece mucho más y luego se puede retirar más fácilmente. Y cuando hicimos eso, la verdad es que la obra mejoró bastante. Habíamos retirado ya todas las capas orgánicas, pero la piedra seguía teniendo un aspecto bastante grisáceo. Esa primera capa de suciedad que tenía estaba directamente sobre la piedra, sobre el mármol. Además, había penetrado en la matriz porosa de la piedra, que eso se vio muy favorecido precisamente por esto, porque cuanto más textura tienes, más hendiduras tienes, más huequecitos tienes, pues claro, ahí la suciedad penetra y se agarra con más fuerza.
Entonces hicimos diferentes baterías para ver si encontrábamos una solución. El tema ya químico de disolventes no funcionaba. ¿Y por qué es especial esta obra? En la tercera categoría que les he contado, porque esta es la primera obra de la colección de escultura del Museo del Prado que se ha limpiado con tecnología láser. Hemos utilizado el láser para limpiarla. Luego ha habido otras, pero es que esta fue la primera. El láser que se utiliza para la limpieza de piedra es un láser que tira en el infrarrojo, es un láser monocromático, es una luz infrarroja, que lo que hace funciona por diferencias de absorción de energía. Las limpiezas en restauración siempre son selectivas. Primero quitamos el barniz, luego quitamos las capas de cera y luego ya atacamos la suciedad incrustada. El equipo que nosotros tenemos tiene un dispositivo de salida, el disparo que hace el láser es un circulito de 4 milímetros de diámetro, y con eso tienes que ir repasando toda la superficie. Se pueden ustedes hacer una idea de lo laborioso que ha sido y el tiempo que nos llevó a hacerlo. Si tienen curiosidad, aquí por detrás hemos dejado un testigo de cómo estaba la escultura de sucia ya cuando aplicamos el láser, es decir, ya le habíamos quitado los barnices y las ceras y estaba así de gris. Gracias a eso, por lo menos ahora lo podemos ver en su esplendor y en su gama cromática correcta.